Muy buenos días tengan todos ustedes, o buenas tardes, o buenas noches, no sé a qué horas vayan a ver este video. Este es el primer video que voy a hacer acerca de estructuras de datos, chavos. He hecho muchos videos de bases de datos, de fundamentos de programación, ¿sí? Pero en estructuras no había hecho hasta el momento ningún video. Para mí es un gran orgullo empezar esto. Y vamos a empezarlo con una de las estructuras de datos lineales, que son las listas simples, chavos. ¿Y cuál es el objetivo o qué pretendemos con el objetivo o con este video, mejor dicho? Pues pretendemos que en este video ustedes, mediante un ejemplo práctico escrito en el lenguaje Java, vean la representación de las listas simples en memoria y que conozcan sus operaciones básicas, chavos. ¿Sí? Muchas veces siento que se les dificulta mucho entender qué es una lista, usarla como una estructura de datos. Y bueno, pues vamos a tratar de explicarles qué es una lista simple. ¿Ok? Bueno, una vez visto el objetivo, vamos a ver un pequeño tópico, una pequeña descripción de lo que son las listas simples. Dice que las listas simples son estructuras de datos que permiten tener cierta flexibilidad en su manejo. Pueden crecer o acortarse según se lo requiera. Existen varias formas de implementar una lista en Java. En este caso se presenta un ejemplo en código utilizando punteros mediante la referencia a objetos. O sea, vamos a hacer dos tipos de objetos. El objeto nodo, que va a ser el elemento que va a ir dentro de la lista. ¿Sí? Yo ya les decía en clases anteriores que habíamos visto que se imaginen una lista como una hoja enumerada y que en ese momento pues no tiene nada. Entonces en ese momento ustedes van a empezar a escribir sus nombres. Obviamente esa lista pues, tiene un cierto orden, van a empezar por el número 1 y así sucesivamente se van a ir. Ok, bien, pues en estas listas es algo muy semejante. ¿Sí? Ustedes o las personas o lo que van a listar ahí o los artículos son los nodos y la lista como tal es la hoja con la estructura de los números. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Dice, las listas básicamente se forman del enlace de nodos. Sí, los nodos cuando les ponemos o les doy la lista para que ustedes se inscriban, ustedes son los nodos, su nombre es el nodo. Y va enlazado con un número hacia el siguiente compañero, ¿sí? Luego dice, las cuales funcionan como contenedores para almacenar el valor y el enlace siguiente del nodo. También por ahí ya habíamos visto en la clase lo que era un nodo, y a veces que un nodo es una estructura o es un almacén, es un cajoncito que tiene varios apartados. Ya habíamos visto que en la lista doblemente enlazada el nodo tenía 3 elementos: el anterior, el valor y el siguiente. En este caso, en la lista simple solamente se tienen 2 valores o 2 elementos en el nodo: el valor, que puede ser un entero, en este caso lo vamos a manejar como un entero, y el enlace o el siguiente. ¿A quién está apuntando? ¿Quién es el que llegó detrás de él? Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuál va a ser la estructura de nuestro nodo en una lista simple? Aquí está. El valor, ¿sí? Dice que es el valor del dato a guardar. Aquí lo vemos. Vamos a ver si se marca, si se marca. Ahí está. Ese es un elemento del nodo. El otro es el enlace que apunta a la dirección de memoria en el siguiente nodo. ¿Sí? Recordarán también que yo les dije, bueno, es que la memoria, como es dinámica, no sé dónde lo vaya a dejar, pero tiene que tener un elemento que lo concatene, ¿sí? Para que se pueda representar o pueda ir hilvanando una secuencia, ¿sí? Entonces, este es el valor. Y aquí lo vemos. Aquí vemos nuestro ejemplo de nuestro nodo. Aquí lo voy a marcar. Ahí está. Tiene 2 elementos. Este otro nodo tiene otros 2 elementos. Y este nodo
con respecto al principio, quién sabe en qué dirección de memoria le toque. Recuerden que les dije que le tocaba la dirección de memoria que estuviera en ese momento disponible y no necesariamente después del nodo 1. Puede estar muy por allá y después el nodo n puede estar más cerca en memoria del nodo 1 que del último nodo. Pero bueno, eso no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque la lista o la manera que lo vamos a representar va a ser con un apuntador que va a ir apuntando, los va a ir enlazando, por eso se llama enlace. Los va a ir enlazando de tal manera que los reconozca en la dirección de memoria que estén. Dice, yo pertenezco, yo fui primero y el que me sigue pues está por allá, pero estoy apuntando a él, sé dónde está. Y el tercero dice, y yo estoy apuntando al cuarto que está por allá, también yo sé. Y el último pues, dice, ok, yo no tengo a dónde ya apuntar porque soy el último, pero yo estoy enlazado con otros que me están apuntando a mí, o con otro que me está apuntando a mí, y a ese lo está apuntando otro. Perfecto, chavos. Entonces ahí está. Esto, vamos a representar los nodos. Ya les decía también que la lista la podemos ver así como un túnel o una valla, donde vamos a ir mostrando, vamos a ir encadenando esos nodos, ¿sí? Aunque realmente en memoria no es así. En memoria pueden estar donde quiera. Lo único indispensable es que no pierdan su enlace, su conexión. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver, siguiente, aquí está. ¿Cuáles son las características de las listas simples, chavos? Las características de las listas simples son: el último nodo de la lista no apunta a ningún nodo. Ya lo decíamos, este es el último de la lista y él no va a apuntar a nadie. Hagan de cuenta que esta es una fila o es una cola donde ustedes llegan a un banco y se meten en la lista o se ponen en la lista. Entonces, conforme van llegando, el último que llega, pues obviamente no va a apuntar a nadie. Si es el último. Si es el último, pues no tiene que apuntar a nadie. Ok, luego dice, se accede a la lista mediante el primer nodo o también llamado inicio de la lista. Bueno, vamos a ver también aquí que dice, ok, se accede, o sea, el primero que vamos a empezar a leer es el que está al principio, o sea, el primer nodo es el que vamos a empezar a leer, se accede a él de esa manera. Entonces, el que llega primero, pues es el primero que vamos a acceder o que vamos a atender. Dice, no tiene acceso aleatorio, es decir, para acceder a un valor se debe de recorrer toda la lista. Es decir, si nosotros queremos ir al último nodo, pues tenemos que recorrer desde el inicio toda la lista hasta llegar al último nodo. Si nosotros queremos el del medio, pues vamos a tener que empezar desde el inicio y ir recorriendo todos hasta que encontremos el valor que queramos. Y si queremos el primero, bueno, pues si es el mejor caso, ahí llegamos inmediatamente. Ok, espero esto quede bien entendido, chavos. Estas características. Luego, las operaciones básicas. ¿Qué podemos hacer dentro de una lista o qué se puede hacer dentro de una lista? Pues lo primeritito es agregar el valor al final de la lista. O sea que vamos a ir, si nuestra lista está vacía, pues vamos a agregar al final y al final pues es el inicio. Siempre vamos a agregar al final. Entonces, si ya tenemos 1, al final es el 2. Si ya tenemos 2, al final es el 3. Y si tenemos n, el final es n más 1 o n menos 1. Si nuestra lista va a ser de n, el último es n. ¿Ok? Luego dice insertar referencia valor. Dice, vamos a insertar el valor después del valor de una referencia en la lista. ¿Qué quiere decir esto, chavos? Que nosotros le decimos, vamos a insertar en el 2. Entonces, si vamos a insertar en el 2, pues tiene que ser después del 1. Pues ese es el 2. Entonces, después de la referencia de la lista. Dice, insertar el valor después del valor de la referencia en la lista. Pues es 2. Entonces, ahí buscamos el 2 y lo insertamos ahí. Luego dice, remover la referencia. Dice, elimina el nodo con el valor que coincida con la referencia. Es decir, nosotros le queremos decir, o la posición, nosotros le queremos decir, vamos a borrar el 3. Entonces va a ir a buscar el 3 y
lo va a borrar y va a recorrer toda la lista, se va a rehacer la lista, ¿sí? Si queremos borrar el 1, igual borra el 1 y entonces el que era el 2 va a pasar el 1, el que era el 3 el 1, rehace la lista. Luego editar referencia, dice, actualiza el valor del nodo con el valor que coincida con la referencia. Es decir, si yo quiero actualizar el 2, actualizar el 2, pues lo voy a editar y en su valor, si tenía un 3, ahora le voy a poner un 5, entonces eso quiere decir, busco la referencia, o sea, el número del nodo que voy a editar y al valor lo cambio. Eso es lo que dice editar, actualiza la referencia. Luego es vacía, dice retorna un verdadero si la lista está vacía, falso en caso contrario, verdadero si está vacía y falso en caso contrario. Esta es una función, esta es la función vacía, es para determinar si hay o no elementos dentro de nuestra lista. Luego buscar valor, ¿sí? Retorna un valor verdadero si el elemento existe en la lista, falso en caso contrario. Es decir, ahí va a ir recorriendo mi lista, puede haber 3 valores iguales, entonces con uno que encuentre los 3, si le va a poner que es verdadero, encontró los valores, entonces nos va a regresar un valor verdadero. Vamos a decir, buscar 10, y si el 10 está en el 2, en el momento en que lo encuentre nos va a mandar un valor verdadero. Eliminar la lista. Eliminar la lista quiere decir borrar todo. Vamos a suponer que tenemos una lista grandísima. Si nosotros la queremos eliminar en ese momento, le quita todos los nodos, desencadena todos los nodos, libera la memoria y nos la deja vacía, nos la deja limpia para volver a lo mejor a insertar otra vez nodos. Listar la lista, dice, imprime en pantalla los elementos de la lista en el orden en el que los va encontrando, empezando desde el inicio. ¿Ok? Y el tamaño, dice, determina el número de elementos que tiene la lista. O sea, cuando yo le doy tamaño, él me va a decir si tiene 1 o 2 o 3 miembros en la lista o nodos en la lista. No sé si quedaron claras las operaciones básicas de la lista, simple. Entonces, hasta aquí dejo este video, chavos, porque el siguiente video vamos a empezar a construir nuestro programa para poder mostrar cómo se maneja la lista en memoria en Java. Entonces, hasta aquí dejo este video para que sea rápido y digerible, chavos. Ok, déjenme lo quito para que lo